Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 14. Cuando lo encuentre dice amén. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este momento en tu presencia. Gracias por es una nueva oportunidad de alabarte como iglesia en compañía de los hermanos y de recibir tu palabra. Y ahora que vamos a tu palabra, oramos que tu Espíritu nos dé el entendimiento necesario. No solamente queremos aprender una lección, pero queremos, Señor, recibir tu palabra, revelación de tu Espíritu a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti la gloria, y todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Hemos estado hablando por algunas semanas acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, luego el pacto que Dios hace, o vamos a ponerlo de esta manera, en la descendencia de Abraham, en este caso el pueblo de Israel, cuando surge, es el pueblo del pacto divino, es el pueblo que Dios ha escogido, a través del cual va a venir el Salvador. Y obviamente este es un pueblo muy especial para Dios. Él lo dice en muchos lugares en el Antiguo Testamento, que Israel es su pueblo y es un pueblo muy especial. No porque sean mejores que los demás pueblos, sino que es el pueblo que Dios escogió. Simplemente soberanamente Dios quiso escoger una nación a través de la cual pudiera venir el Salvador y pudiera venir el cumplimiento de su deseo de traer bendición a toda la tierra, a pesar de que el hombre pecó y se separó de Dios. Dios siempre quiso restaurar al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y el Dios que guarda el pacto liberó a su pueblo de Egipto. Eso lo vimos la semana pasada a través de diferentes juicios que Dios trajo sobre Faraón y sobre la nación de Egipto, donde realmente Dios demostró su poder superior sobre los dioses egipcios. Yo mencioné la semana anterior que el juicio de Dios sobre los egipcios no solamente fue juicio sobre Faraón como ser humano y el pueblo que seguía a Faraón fielmente, sino el juicio fue también contra los dioses de Egipto. ¿Se acuerdan? Egipto era un pueblo muy idólatra y tenía muchos dioses, y esos dioses eran los que ellos creían que le daba la fuerza, que le daba el poder militar, el poder para ser la nación más poderosa en aquellos tiempos. Y realmente, pues Dios no solamente quiso mostrarle a Faraón su poder superior al de él, sino mostrarle también su poder superior al de los dioses, que no son dioses en sí, son espíritus demoníacos que realmente no son dioses. Solamente hay un Dios, y es Jehová, aleluya, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y a través de esos juicios, Dios destruyó el poder de Faraón, el poder de los egipcios, al punto que ellos mismos le dijeron al pueblo: váyanse, ya no los queremos más aquí, váyanse. Estamos ya cansados de ver cómo el pueblo se está destruyendo, ya no queremos más. Y luego aprendimos que lo que caracterizó este momento fue realmente la última de las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto, que fue la muerte de los primogénitos. En cada casa, el primogénito de esa casa murió, tanto de los humanos como de los animales. Empezando desde el palacio el primogénito de Faraón murió, al primogénito de la persona más humilde en Egipto, todos murieron. Hubo gran matanza, hubo grandes muertes, porque pasó el destructor por encima y destruyó. Sin embargo, Dios dio a Israel la manera
para que los primogénitos de ellos no murieran. Y fue a través de lo que nosotros conocemos hoy día como la Pascua. Dios ordenó a Moisés hacer ese sacrificio, cada familia, por familia, matar un cordero y poner de la sangre en la puerta de la casa, comer la carne apresuradamente porque se tendrían que ir rápido. Y obviamente Dios dijo, cuando pase por encima de ustedes y vea la sangre, no voy a causar daño allí, o no voy a destruir allí, porque ya ha habido muerte, la muerte del cordero. La muerte del cordero era muerte sustituta por el primogénito de esa familia. Aleluya. Y es un tipo de Cristo, el cordero de la Pascua, que incluso los judíos todavía celebran este rito. Ese cordero es un símbolo, es un tipo, es una figura de Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y es interesante que lo que ellos entendieron, Dios les dijo, esto debe guardarlo por todas las generaciones. Esto debe ser algo que cada año, cuando llega la misma fecha, ustedes deben guardar, recordar lo que Dios hizo. Y aun cuando sus hijos le pregunten, ¿por qué hacemos esto? Ustedes deben decirle, porque esto fue lo que pasó en Egipto aquella vez cuando estábamos esclavos y Dios nos liberó de una manera sobrenatural. O sea que esto fue transmitiéndose de generación en generación a todo el pueblo de Israel y fue algo muy, muy importante para ellos. Aleluya. Ahora es interesante notar que Dios le da la orientación a Moisés de que el cordero realmente lo separen para el sacrificio el día 10 del mes de Abib o Nisan, y el día 14 el cordero fuera inmolado. Cristo fue traicionado un día 10 y fue muerto un día 14 del mismo mes a las 3 de la tarde, la misma hora en que el cordero pascual fue muerto. De manera que Cristo es el cumplimiento literal, cumplimiento completo de lo que aquel cordero representaba. Si usted ha leído la escritura, cuando Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea, él señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los judíos esa frase o esas palabras fueron muy importantes y muy reveladoras, porque ellos enseguida trajeron a la memoria el Cordero de la Pascua. Y Juan dijo, este es el Cordero de Dios, aleluya, este es el Cordero. Los demás corderos de la Pascua y todos los que el pueblo sacrificó a través de los años eran representaciones, pero Cristo era la realidad. Él era el Cordero de Dios, que no cubría el pecado, sino que lo quitaba. Y lo ha quitado, gloria al Señor. Y tú y yo somos muestra de ello. Dios ha trabajado en nuestro espíritu y nos ha dado vida nueva, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús ha borrado, ha quitado nuestro pecado y nuestra vida de pecado con la cual nacimos. Ahora somos nueva creación en Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en el capítulo 13, en el versículo 9, Dios le dice algo allí al pueblo de Israel. Él dice en el versículo 9, y te será, o sea, este recuerdo de la Pascua con los panes sin levadura, de lo cual no tengo tiempo ahora para explicar, pero todo era una semana completa donde iba a haber el recordatorio de lo que pasó en Egipto cuando sacrificaron la Pascua y cuando comieron panes sin levadura. Dijo, te será como una señal sobre tu mano, verso 9, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. O sea, un memorial o una señal sobre tu mano. En aquel tiempo muchas personas usaban señales en la mano o en la frente como amuletos de buena suerte o amuletos, estoy hablando de la gente pagana. Pero Dios usa esto como para que el pueblo recuerde, ¿no? Y te será como una señal. O sea, esto que ha pasado en la Pascua, esto que yo les he mandado hacer, será algo que ustedes deben recordar cada año, como si trajeran algo en la mano o en la frente,
no es que lo traían de verdad, sino como si lo trajeran. Que fuera un recordatorio, dice, para que la ley de Jehová esté en tu boca. O sea, para que continuamente le puedas contar a tus hijos, a tus familiares, y puedas recordarte a ti mismo lo que pasó. Y dice, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Con mano fuerte, ya conmigo, con mano fuerte. Ahora, si mira el versículo 16, dice, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, pues una vez más, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahora, ¿por qué yo hago ese énfasis en mano fuerte? Lo vamos a mirar en un momento. Yo he titulado a esta lección en esta noche, el pueblo del pacto en el desierto. El pueblo del pacto en el desierto. Y lo primero que quiero hacer notar acá, iglesia, es que cuando el pueblo sale de Egipto, la salida de Egipto no es una salida como un pueblo que va huyendo de alguien, sino no es como un pueblo que se está escapando de alguien, sino recordemos que el pueblo de Egipto, el ejército, el faraón mismo, quedaron quebrantados. ¿Ok? No es una huida, no es un escape, es una salida. Y es una salida muy provechosa. Y ese es el primer punto que yo quiero que note. Una salida, punto número 1, una salida muy provechosa. O sea, la salida del pueblo de Israel de Egipto es una salida muy provechosa. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a mirar en el capítulo 12, en los versículos 35 y 36. Dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron ¿a quién? A los egipcios. Gloria al Señor. Aleluya. Note, pidieron a los egipcios. Vamos a leer una vez más el 35. Entonces los hijos de Israel hicieron conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Si tú miras en el capítulo 11, versículos 2 y 3, miramos la instrucción que Moisés le dio al pueblo. En el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, capítulo 11, verso 1, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. De manera que cuando llegó el momento, el pueblo hizo específicamente lo que Moisés le dijo. Pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. O sea, el Dios del pacto intervino en esto también. Dio a su pueblo favor en los ojos de los egipcios, como Dios había dicho a Moisés. O sea, la salida del pueblo de Israel de Egipto es una salida victoriosa. Es una salida que realmente no solamente fue que salieron, sino que despojaron, destruyeron y despojaron a los egipcios. Esto es una señal de victoria completa. ¿Cuántos dicen amén? En la antigüedad, cuando pueblos iban a la guerra, a la pelea, el que ganara tomaba los despojos del pueblo vencido. O sea, todas las riquezas del pueblo vencido pertenecían ahora al pueblo ganador. Y esto era una de las señales de victoria. El pueblo que vencía era el pueblo que no solamente destruía al enemigo, muchos morían, muchos eran hechos prisioneros, sino que les quitaban todas sus posesiones, todas sus riquezas. Eso eran los despojos de guerra. O sea, el pueblo vencedor tomaba todo el botín del pueblo vencido. Amén. Ahora, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, esto es precisamente lo que hacen. Le piden a los egipcios que le den todo
lo que tiene que ver con plata, con oro, vestidos, todo las riquezas. Y es interesante notar que en una guerra entre pueblos, el pueblo vencido le tiene que dar al pueblo ganador todas sus riquezas, pero obligatoriamente y a disgusto. En este caso, los egipcios le daban todo a los israelitas con gusto. ¿Por qué? Porque Dios puso gracia delante de los egipcios. Y los egipcios no se lo daban por obligación y con mala cara, sino que se lo daban con alegría. Una vez más mostrando cómo Dios está interviniendo en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Ahora, el pueblo del pacto salió de Egipto no pobre, sino salió rico. Y salió adornado con hermosos vestidos, joyas de aquellos que por tanto tiempo los habían despojado. Si tomamos en cuenta que el pueblo de Israel estuvo esclavo de los egipcios por muchos años, estaban en una pobreza absoluta, porque apenas ganaban para comer y se les ponían unas cargas de trabajo muy, muy terribles. Pero este pueblo sale de Egipto no pobre, sale rico. Las riquezas de Egipto fueron para ellos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, esto es algo, iglesia, que estaba dentro del plan de Dios para con su pueblo. Y vale la pena enfatizarlo porque una y otra vez debemos entender que en la forma de Dios tratar con nosotros no es una forma que Dios trata porque a Él lo sorprende nuestras circunstancias. A Dios no lo sorprende nada. Dios ha planeado ya desde antemano lo que va a suceder. Y en este caso Dios predijo, Dios habló cientos de años antes. Cuando Dios escogió a Abraham, Dios le habló a Abraham precisamente esto. Mira en el libro de Génesis, por favor, en el capítulo 15, versículo 13 y 14. Cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios hizo un pacto allí con Abraham y en el versículo número 13 y 14, mira lo que dice. ¿Ya lo encontraste? Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán, ¿cómo? Con gran riqueza. O sea, Dios cientos de años antes, muchos cientos de años antes, Él habló a Abraham y dijo precisamente lo que sucedería con su pueblo, con el pueblo descendiente de Abraham. A ese pueblo que los va a esclavizar, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora miren el libro de Éxodo otra vez, pero en esta vez en el capítulo 3, y vamos a mirar en el versículo 21 y versículo 22. Cuando Dios llama a Moisés para que sea el libertador de Egipto, Moisés pone un montón de excusas, pero Dios lo escogió a él. Dios escogió a Moisés. Y Dios le dijo en el versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces, ¿qué? Os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. O sea, una vez más, Dios aquí habla a Moisés recordando lo que él habló a Abraham y diciéndole a Moisés que esto será lo que sucederá cuando ellos salgan de Egipto, cuando ellos sean liberados, cuando Moisés libere al pueblo. Y me llama la atención el versículo 19 y 20, porque dice Dios a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Mano fuerte, quiere decir que Faraón pondría resistencia. Faraón pondría resistencia y mostraría su poder para no permitir
que el pueblo de Israel saliera. Pero el versículo 20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que hará en él, y entonces os dejará ir. En otras palabras, Faraón resistirá con mano fuerte, pero mi mano es más fuerte. Mi mano es más fuerte. Y cuando yo extienda mi mano, no hay mano fuerte que se resista. O sea, es bueno entender esto, porque el mismo Dios que habló esas palabras es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Cuando el enemigo pone resistencia en algunas áreas de nuestra vida para que no experimentemos la bendición de Dios, la resistencia que el diablo pone nos intimida muchas veces, pero olvidamos que la mano del Señor es más fuerte que la mano del enemigo. Y cuando la mano del Señor se extiende a favor nuestro, no hay diablo que pueda resistir. No hay demonio que pueda resistir. No hay circunstancia que pueda resistir. Cuando Dios interviene, iglesia, no hay nada que pueda impedir la victoria que viene sobre nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Dios había anticipado el despojo de los egipcios como una compensación a su pueblo por el tiempo de cautiverio y de esclavitud que habían sufrido en Egipto. Ahora, sin embargo, entramos a un segundo punto acá. El pueblo sale con una salida muy provechosa, salen después de haber recibido riquezas de los egipcios, experimentan esta satisfacción. Ellos hacía tiempo que no disfrutaban de algo así. Muchos de ellos nunca lo habían disfrutado, o posiblemente todos, digo yo, porque ya eran muchos años que habían estado en Egipto, habían muerto, habían nacido, generaciones habían pasado, pero ahora salen de esta manera victoriosamente. Pero en el capítulo 13 de Éxodo miramos algo que pasa allí que parece un poco raro. En el capítulo 13, en el versículo 17, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, Dios parece ser que da la primera instrucción a que el pueblo vaya por el camino más corto para llegar a la tierra prometida más rápido, pero en ese camino estaban los filisteos. Dice que los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, y los filisteos en aquel tiempo era un pueblo muy fuerte militarmente hablando, y obviamente el pueblo de Israel no era un pueblo que estaba capacitado para pelear. Habían sido esclavos toda la vida. Habían sido trabajadores bajo el yugo de Faraón y nunca se habían desarrollado militarmente. Ese pueblo encuentra de repente un ejército que viene en su contra. Lo primero que iba a pasar es que iban a tener miedo y se iban a regresar a Egipto nuevamente. Y Dios sabe todo esto, y quizá Él primeramente los pone en esa ruta para que ellos mismos se den cuenta el peligro que pueden pasar. Y entonces dice el versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, Dios no los condujo, hubo un cambio de ruta, y ese es el punto número 2. Hubo un cambio de ruta para el pueblo de Dios, cambio que realmente estaba en los planes de Dios desde siempre, pero Dios quiso que el pueblo experimentara por él mismo los peligros que iba a enfrentar y no murmurara en contra de Moisés cuando vieran el cambio en el caminar. Dios no los condujo por la ruta de los filisteos, aunque era el camino más corto, para que el pueblo no se arrepintiera al ver la guerra con los filisteos y regresara a Egipto, sino que los condujo por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea, Dios les permitió al principio que tomaran la ruta más corta, pero en realidad Dios tenía otro plan y les prometió o le permitió que vieran por ellos mismos lo peligroso que era aquella ruta. Ahora, el pueblo no murmuró, el pueblo entendió, y dice que Dios los llevó para que fueran por el camino desierto del mar, o camino del desierto del Mar Rojo. Hay algo aquí interesante. El camino del desierto del Mar Rojo se terminaba precisamente en el Mar Rojo. Y aquí llegamos entonces al punto número 3. El paso del pueblo por el Mar Rojo. El paso del pueblo por el Mar Rojo. O sea,
parece como que, ¿cómo lo explicaría yo? Dios guía al pueblo primero por el camino más corto, pero les hace ver al pueblo que hay peligro allí, y entonces los lleva por el camino del Mar Rojo, pero los lleva a un callejón sin salida prácticamente, porque llegaron al lugar donde se les acabó el camino y delante estaba el mar. Si miramos el capítulo 14, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? Bueno, mira el versículo 3. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. O sea que Dios todavía no ha terminado con los egipcios. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Cuando tenemos en cuenta que el pueblo de Israel era la mano de obra de los egipcios para hacer las cosas difíciles que los egipcios mismos no hacían. Cuando Faraón recapacita y dice: ¿qué yo he hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir a ese pueblo. O sea, es como que ellos cayeron en inconsciencia. El poder de Dios fue tan fuerte que ellos no sabían ni lo que estaba pasando, y ahora reaccionan. Y dicen, no, verso 6, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos. O sea, este pueblo tenía un ejército muy fuerte. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido ¿con qué? Con mano poderosa. Aleluya. En otras palabras, la mano de Dios está sobre los hijos de Israel. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, si tú vuelves a mirar en el versículo 3, cuando Dios le da la instrucción a Moisés de ir hacia el Mar Rojo, él dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. O sea, Dios está mirando el cuadro completo. Dios sabe que Faraón va a hacer eso precisamente, pero es parte del plan de Dios. Ahora, Dios le dice esto a Moisés, pero no se lo dice a los israelitas. Moisés sabe el plan de Dios, pero los israelitas lo único que ven es lo que Moisés les dice que hagan. La Biblia dice que Dios a Moisés le dio a conocer sus caminos, y al pueblo solamente sus obras. Porque Moisés era el líder y era el que estaba en la presencia del Señor. Ahora, cuando el pueblo ve que el faraón y los egipcios vienen detrás de ellos y a ellos se les acabó el camino, es obvio y es lógico que se sientan asustados, intimidados, totalmente frustrados, porque dicen: la alegría nos duró muy poco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y reclaman a Moisés. Versículo 11. Y dijeron a Moisés. Ahora, no, es interesante porque la última parte del versículo 10 dice: y clamaron a Jehová. Pero el verso 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ahora, mi pregunta es esta: ¿acaso Dios los sacó de Egipto para que murieran en el desierto? Pero cómo la mente del ser humano es y cómo pensamos en las situaciones difíciles. Se nos olvidan las victorias pasadas cuando enfrentamos nuevas circunstancias y nuevos retos.
Amén. O sea, esto es para nosotros ir comparando, no vamos a criticarlos, sino vamos a compararnos con ellos. Porque muchas veces así nos pasa también. Aleluya. El Dios que te libró ayer, te puede librar hoy. El Dios que te sanó ayer, te puede sanar hoy. El Dios que transformó tu vida ayer, tu hogar, tu familia, cualquier cosa, lo puede hacer otra vez hoy. ¿Por qué olvidar lo que pasó cuando enfrentamos nuevos retos? Si Dios está con nosotros, entonces la victoria sigue siendo nuestra. Pero el pueblo no reconoció esto. Inmediatamente dijeron, preferimos habernos quedado de esclavos en Egipto que ser un pueblo libre ahora en el desierto, sabiendo que Dios está con nosotros. Pero el versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Moisés sabía porque Dios se lo dijo. Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra tranquilo significa callados, en silencio. En otras palabras, es tiempo para no murmurar. Es tiempo para poner freno a tu lengua y no renegar ni decir nada en contra de la palabra de Dios, porque Dios está en control y va a traer liberación. O sea, Moisés le dice, no temáis, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy. Que Jehová hará hoy. Que Jehová hará hoy. ¿Sí? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ahora el versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Sí, parece ser que Moisés se puso a clamar a Dios. Pero Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que marchen? ¿A dónde? Si ya no hay camino. Iglesia, Dios abre camino donde no hay camino. Aleluya. Amén. Esas son lecciones que nosotros debemos atesorar y no olvidar. Dios abre caminos donde no hay camino. Dios abre puertas cuando nadie puede abrir las puertas. Aleluya. Él dice, yo soy el que abre y ninguno cierra. Gloria al Señor. Yo soy el que cierra y ninguno abre. Pero ahora Dios le dice a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, verso 16, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Ahora esto parece fácil. Dios le dice a Moisés que divida el mar. Es interesante, yo me he puesto a pensar en esto muchas veces. ¿Por qué Dios no le dice a Moisés, yo voy a dividir el mar? Le dice, no, tú alza tu vara y divide tú el mar. Amén. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios estaba allí. Ahora, si tú te acuerdas, esta columna de nube en el día no solamente representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel, sino que en el día los refrescaba en medio del calor fuerte del desierto. Y se transformaba en una columna de humo, de fuego en la noche, que les recordaba a ellos que Dios estaba con ellos, pero también le daba calor en la noche fría del desierto. Y la Biblia dice que cuando la columna de nube se detenía, era señal de que el pueblo se tenía que detener allí y hacer el campamento. Cuando la columna de nube se movía y avanzaba, era señal de levantar el campamento y continuar siguiendo la dirección de la columna de nube. La columna de nube y de fuego era Dios mismo dirigiéndolos.
Ahora, ¿por qué una columna de nube y de fuego? Ellos eran un pueblo que no eran nacidos de nuevo. Dios no los podía mover a través de su espíritu en ellos, porque el espíritu de ellos estaba muerto en pecado. Estaba desconectado de Dios. Dios los dirigía a través de sus sentidos. Amén. Hoy día tú y yo tenemos el Espíritu Santo, porque somos nacidos de nuevo. Y el Espíritu Santo ha venido para guiarnos a toda la verdad. No necesitamos una nube, sino que ahora la nube de la gloria de Dios está dentro de nosotros. Y lo que necesitamos es oír la voz de Dios en nuestro espíritu para buscar su dirección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito el nombre del Señor. Ahora, en este caso dice que la nube o la nube de la gloria de Dios se puso detrás del pueblo, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, para no permitir que los egipcios avanzaran y pudieran alcanzar al pueblo de Israel hasta que se hiciera lo que iba a hacer Dios. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora, en esta historia hay cosas que debemos hacer notar. Dios le da la orden a Moisés: extiende tu mano sobre el mar con tu vara y divide el mar. Hazlo tú. Sin embargo, cuando Moisés lo hace, Dios es el que envía un fuerte viento que ya lo tenía preparado. Así dice el versículo número 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. O sea, el poder es de Dios, pero Dios dio la autoridad a Moisés. Y ya pasa con nosotros lo mismo. Cuando Dios nos da dirección de hacer cosas, la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero es el poder de Dios. Pero ese poder actúa en nosotros. Si nosotros no actuamos en obediencia a lo que Dios nos dice hacer, ese poder no fluye. Y aunque Dios es todopoderoso, pero nosotros retenemos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha decidido así. Dios ha dado la autoridad al hombre, y es el hombre el que tiene que tomar la autoridad. O sea, muchas veces esperamos que Dios haga todo y Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dirección. Nosotros necesitamos orar, clamar a Dios para que Él conteste y haga la obra. Pero a nosotros se nos ha dicho en el nombre de Jesús, resistir al diablo, y de nosotros huirá. Pero necesitamos resistirlo nosotros. Dios no lo va a hacer por nosotros. Es algo que nosotros necesitamos hacerlo, hablar, tomar la autoridad. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Él no dijo: yo los echaré fuera. Él dijo: tú échalos fuera. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Nosotros tenemos que hacerlo. Sabemos que el poder es de Dios,
Pero el poder no fluye si nosotros no lo hacemos. O sea, muchas veces dejamos que Dios haga todo. Por incredulidad, por temor, por vergüenza. ¿Qué tal si no sucede nada? Necesitamos orar a Dios para que nos dé de nuevo y poder hacer lo que Él dice que debemos hacer, sabiendo que Él va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer. ¿Cuántos entienden lo que hablo? Amén. Moisés, pienso yo que las piernas a lo mejor le temblaban, pero él hizo lo que Dios le dijo. Él extendió su vara, extendió su mano y le ordenó al mar dividirse, y el mar se dividió, porque Dios tenía preparado un fuerte viento oriental que fue el que hizo el trabajo. El poder es de Dios, pero la orden era que Moisés lo hiciera. Oh, aleluya. Aquí pudiera yo hablar una hora más, porque Dios le dijo a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón. Moisés tenía el poder de Dios en él. Tú y yo tenemos el poder de Dios en nosotros. Y liberamos ese poder a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones. Alabado sea el Señor. Pastor, ¿y qué tal si no pasa nada? Tiene que pasar algo porque Dios dijo que tiene que pasar. Cuando nosotros pensamos, ¿qué tal si no pasa nada? Hay duda, hay incredulidad. Y esa incredulidad frena lo que Dios quiere hacer. O sea, es nuestro trabajo, iglesia, buscar a Dios hasta que su presencia arranque de nosotros toda incredulidad, para poder hacer lo que Él dice que debemos hacer, sabiendo que Él va a hacer lo que a Él le toca hacer. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Ahora, hubo una victoria total. Los críticos modernos tratan de negar este milagro. Y en cierta ocasión hubo algunos de estos críticos que dijo: no, el milagro no fue tal milagro en sí, sino que el pueblo pasó por una parte que no era el mar Rojo en sí, sino que era un terreno pantanoso. Y el agua daba pues por más o menos que la gente podía pasar. No hubo tal milagro. Pero si fue así, el milagro fue más grande todavía. Porque ¿cómo es posible que se van a ahogar 600 carros con caballos y un ejército numerosísimo de egipcios en un terreno donde el agua da por aquí? O sea, fue un milagro. Dios dividió el mar. El pueblo pasó en seco. No con lodo, en seco. Y luego Dios devolvió el mar para que el pueblo egipcio desapareciera. Dios lo hizo. Y el pueblo quedó impactado. Que todo el capítulo 15 lo puedes leer después en tu casa, y es una canción de alabanza a Dios por la victoria. Hubo regocijo cuando el pueblo vio que Dios les dio una liberación absolutamente completa de los egipcios. Ahora sí están tranquilos. El pueblo egipcio quedó totalmente desarmado. El ejército desapareció. Ellos fueron liberados. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces empiezan su marcha por el desierto. Y en su marcha por el desierto, aunque realmente van bajo la mano poderosa de Dios, no deja de ser impresionante, porque es un desierto muy, muy inhóspito, muy difícil de cruzar. Y obviamente en el desierto hay momentos donde no hay nada que beber, no hay agua, no hay comida. Y el pueblo comenzó a darse cuenta que la situación no era fácil. Si miras en el capítulo 15, en el versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Como alguien dijo, un día sin agua en el desierto es difícil. 2 días es desesperante, pero 3 días es imposible. 3 días caminando en un desierto es imposible. El pueblo llegó al 3er día y llegaron a Mara, verso 23. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas y producían enfermedad. Por eso les pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
Ahora piensa acerca de esto. Si te pasara a ti, 3 días en el desierto, das cualquier cosa porque haya un lugar donde haya un manantial de agua. Ves uno y llegas y dices, gracias Señor, porque este es el agua que yo necesito. Y cuando la pruebas, te das cuenta que no la puedes tomar porque te enferma. ¿Qué harías tú? Señor, para esto me trajiste aquí. Señor, ¿no era mejor haber seguido esclavos en Egipto? Allí por lo menos teníamos agua. Es lo que el pueblo hizo. Pero mira lo que dice el 25. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Ellos vieron una vez más el poder de Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 60 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora yo quiero que tú mires esto para entrar en la conclusión en esta noche. Dios le da aquí estatutos. Dios tiene un plan con su pueblo. Y todo este caminar en el desierto es diseñado por Dios. Dios va con ellos, probando sus corazones, haciéndoles ver a ellos cuán incrédulos ellos son, pero enseñándoles a que confíen en Él. Y llegan a este lugar y Dios les dice, cuando ellos ven el milagro, que las aguas ahora están sanas, pueden tomar el agua. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié o permití, la palabra envié puede significar aquí, permití a los egipcios, te enviaré a ti, o permitiré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí Dios se revela al pueblo de Israel como su sanador, no su enfermador, no su destructor, su sanador. Ahora, yo quiero que notes esto. La palabra Jehová, tu sanador, el nombre Jehová es el nombre de Dios. Es el nombre con el que Dios se revela. Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Es un nombre que también implica el nombre redentor de Dios. Y el nombre Jehová va acompañado de diferentes nombres que tienen que ver con diferentes aspectos de la redención con la cual Él nos ha redimido. Por ejemplo, Él se reveló a Abraham como Jehová Jireh, o Jehová el proveedor. Él se reveló a Gedeón como Jehová Shalom, o Jehová la paz. Él se reveló a David como Jehová mi pastor, Jehová el pastor, Jehová Ra. Y así Dios se revela en diferentes formas, y cada vez que se revela, Él revela el nombre de Él en el aspecto que ellos necesitan de Él. ¿Sí me está entendiendo? Ellos ahora están aquí frente a esta situación donde ellos ven el milagro de las aguas sanadas, y Dios les dice, si ustedes oyen mi voz, si ustedes hacen lo recto delante de mí, guardan mis estatutos, yo no les enviaré ninguna enfermedad, ningún juicio, como les envié o les permití a los egipcios, sino que yo soy Jehová el que los sana. Se revela como Jehová el sanador, y ese es el nombre de Jehová. Iglesia, vuelve a leer allí antes de terminar. Me gusta que leas otra vez. Dice la última parte del versículo 26. Porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Ahora, si tú miras conmigo en Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3. Aleluya. Aleluya. Versículo 6. Cuando lo encuentre dice, ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Malaquías. ¿Tu Biblia no tiene Malaquías? Antes de Mateo. Versículo 6. Porque yo Jehová no cambio.
porque yo Jehová no cambio. O sea, Dios está diciendo aquí, yo soy incambiable, yo no cambio, yo soy el mismo siempre. Si Jehová se reveló en Éxodo 15:26 al pueblo, como yo soy Jehová tu sanador, y él dice en Malaquías, yo Jehová no cambio, eso quiere decir que hoy día Jehová sigue siendo nuestro sanador. Él no cambia. Él no es el que envía enfermedades, Él es el que sana las enfermedades. Amén. O sea, esa parte la tenemos que mirar bien. ¿Por qué? Porque el enemigo trae enfermedades sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Y muchas personas en las iglesias piensan que Dios es el que envía las enfermedades. Pero aquí la palabra revela que no es Dios el que enferma, Dios es el que sana. Si Dios es el que sana, entonces las enfermedades no vienen de Él. Él quiere sanar. Él no quiere enfermar. Él quiere sanar. Y nosotros necesitamos entender este concepto para apropiar esa palabra y decir, Señor, tú eres mi sanador. Tú te revelaste a Israel como tu sanador porque ellos eran el pueblo de tu pacto. Pero en el nuevo pacto en el cual tú y yo estamos, iglesia, Dios dice que nosotros somos el pueblo de su pacto. Y Él sigue siendo el mismo Dios que no cambia. Él es nuestro sanador. Alabado sea Dios. Él se reveló a Israel como el que lo sacó con mano fuerte de Egipto. Dios se ha revelado a nosotros. Él nos sacó del poder de las tinieblas con su mano fuerte. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Él se reveló al pueblo de Israel cuando destruyó a los egipcios y los hizo pasar por el Mar Rojo. Dios se ha revelado a nosotros, nos ha dado vida de resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora Él se revela como nuestro sanador. Él es el que sana nuestros cuerpos de toda enfermedad. Y sabes una cosa, la Biblia dice que mientras el pueblo de Israel caminó en obediencia a su pacto, en las tribus de Israel no hubo ningún enfermo durante toda la travesía. No se envejecieron sus vestidos. Las mismas sandalias con las que salieron, con esas mismas llegaron. Y siempre estaban nuevas. Y no se les inflamaron los pies. Porque Dios es su sanador. ¡Aleluya! Dios quiere que tú y yo nos aprendamos a confiar en Él como el Dios del pacto que no cambia, sino que es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Bendito el nombre del Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Cuando tengas tiempo en tu casa, léete el Salmo 105, los versículos 37 al 45. Y te vas a mirar lo que yo te acabo de decir, que no hubo en sus tribus enfermo, los vestidos no se envejecieron. Dios mostró su fidelidad durante toda la travesía en el desierto al pueblo de su pacto. Y el pueblo vio la gloria de Dios. Tú y yo somos el pueblo del pacto hoy día. Y tú y yo estamos para ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas continuamente, a pesar de circunstancias, a pesar de adversidades, a pesar de batallas. Pero en cada batalla veremos la gloria de Dios y podremos decir, Dios está conmigo y Él me da la victoria en cada batalla que yo enfrente. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Oh, bendito Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente tú nos enseñas a conocerte a través de estas lecciones. Tú nos enseñas a conocer que tú eres el Dios que guardas el pacto y la misericordia con aquellos que te temen. Y Señor, tú has hecho este nuevo pacto en el cual la iglesia está. Pacto que hiciste con Jesús, tu Hijo, sellado con la sangre de Jesucristo. Oh Dios mío, este nuevo pacto que según dice tu palabra está establecido sobre mejores promesas. Ayúdanos, Señor, a caminar confiadamente, sabiendo que de la misma manera que tu protección estuvo sobre la nación de Israel en aquel tiempo, así tu protección está sobre nosotros hoy día. El enemigo puede venir a intimidarnos. Circunstancias pueden venir para impresionarnos porque estamos en un mundo de aflicción.
Pero Señor, ayúdanos a recordar todo el tiempo que Cristo murió en la cruz, que allí llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y Señor, que ahora por su resurrección tenemos vida nueva, vida victoriosa, vida abundante. Señor, ayúdanos a levantarnos en cada circunstancia difícil y declarar que tú estás con nosotros. Que tú nos dices en tu palabra: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, iglesia, levanta tus manos y adora al Señor. Adora al Señor. Quizá estás pasando por un mal momento hoy. Quizá la situación o las cosas no te han ido muy bien, pero levanta tus manos y di: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo estoy en victoria. Yo soy victorioso, Señor. Tú abres camino donde no hay camino. Tú abres puertas donde nadie puede abrirlas. Oh Señor, tú estás guiando mis pasos. Yo no temeré. Yo no temeré lo que el hombre me pueda hacer o me quiera hacer, porque tú estás conmigo todo el tiempo. Y tú eres un Dios fiel. A ti damos gloria en esta noche. A ti damos gloria en esta noche. Aleluya. Todo temor sea echado fuera. Aleluya. Porque tu palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y Señor, cuando meditamos en el amor tuyo que nos cubre y nos rodea, nos llena, Señor, ese amor tuyo echa fuera todo temor. Ese amor tuyo echa fuera todo temor. Aleluya. Y fortalece nuestra fe. Te bendecimos en esta noche. Oh, iglesia.